Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga en este precioso día. Damos gracias al Señor. Bienvenido a este espacio que hemos llamado Vida para Todos. Bienvenidos. El pastor Federico Núñez, junto con mi esposa Flor, que me acompaña detrás de cámara, estamos aquí para compartir ustedes una palabra de Dios en este día. Así que Vida para Todos le da la bienvenida desde San Isidro, Costa Rica, para ustedes allí donde estén mirando este video. Bienvenidos. Vamos a compartir esta tarde una parábola, ¿sí?, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7, y dice así la palabra del Señor: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Luego añade y dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Cuando leemos esta porción de la Biblia, este pasaje de la Escritura, que también se encuentra en otro pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 18, pero es interesante porque en la versión NBI, la nueva versión internacional, más conocida como NBI, el versículo 11 de este pasaje no aparece, siendo tan fundamental para la doctrina cristiana. Siendo tan fundamental. ¿Cuál es el texto que no aparece? El texto que no aparece es el que menciona la Reina Valera 1960 y dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y digo que es fundamental porque es clave este texto en el enlace, porque el Señor está hablando de no menospreciar a ninguno, de no menospreciar a nadie, porque dice, los ángeles y Dios están viendo desde los cielos que realmente todos los que están lejos de Dios o que nosotros llamaríamos perdidos, realmente necesitan al Señor, y el Señor dice de alguna manera que tenemos que preocuparnos por ellos. Ahora, yo pienso, ¿por qué no está el texto? Es solamente una pregunta, para que ustedes también lo vean, que en la versión NBI no aparece este texto. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Cuando uno mira este pasaje, no existente en la versión Reina Valera, solamente vamos a abocarnos al texto y no discutir por qué está, por qué no, sino que miramos el texto y decimos, esta historia, la historia de la oveja perdida, ¿sí?, demuestra el valor que Dios pone en los individuos, el valor que Dios pone en las personas. Podríamos decir el valor que tienes tú, el valor que tengo yo. Se nos enseña de esta manera, a través de este pasaje, a compartir y entender el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Entendemos un poco el corazón de Dios cuando leemos que el Hijo del Hombre no vino para perder personas. No vino para rescatar a algunos sí y a otros no. Sino que se nos enseña a compartir cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es, como dice Pedro, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Ahora Jesús enfatizó el amor y el cuidado que deberíamos tener nosotros también por todos. De la misma manera que el Señor tiene interés por nosotros, por todos nosotros, también el Señor nos está enseñando de alguna forma el amor que nosotros tenemos que tener por todos aquellos que de alguna forma podríamos descuidar, omitir y poner de lado por ciertas circunstancias o ciertas razones. Mucha gente oía a Jesús, entre ellos los religiosos, cuando él hablaba este pasaje.
Mucha gente estaban allí escuchando, religiosos de corazón duro, que buscaban hallar en él algún tipo de falta, encontrar en él algún tipo de falencia más que nada se reunían para acusarle. ¿Por qué? Porque Jesús se reunía, la gran cantidad de veces que se reunía con pecadores, se reunía con gente que no eran religiosos, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas. Jesús pocas veces se reunía con él, ocasionalmente Jesús lo hacía los sábados cuando se reunía en la sinagoga, pero la mayor parte del tiempo, la mayor cantidad de relaciones que tuvo Jesús fue con gente que no era religiosa. Y justamente es lo que los discípulos y aún los religiosos le criticaban y encontraban razón para criticarle. Esto obviamente enloquecían con el concepto de Dios tiene que tener cuidado de nosotros que somos los entendidos, de nosotros que somos los que entendemos la palabra. Dios tiene que tener cuidado de nosotros que siempre hemos alabado y buscado a Dios. Pero Dios dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es el concepto que luego añade con esa ejemplificación de la oveja perdida, de aquella oveja que está perdida y que el pastor sale a buscarla, que todo el mundo conoce. Ahora, pasa lo mismo hoy en la iglesia. Pasa exactamente lo mismo hoy en la iglesia. Hay personas, y voy a introducirme un poco en el mundo de la iglesia. Hay personas que miran con desprecio a aquellos que no están. Es decir, lo que nosotros llamaríamos el impío, el mundo, el no cristiano. Lo miran con desprecio, creyendo que no merecen porque son lo que son, decimos, ¿no? Ellos son pecadores, ellos están lejos de Dios, ellos desprecian a Dios, ellos están dándole la espalda al Señor, justamente son pecadores. Pero el Señor dice, vuelvo a repetir, el Hijo del Hombre ha venido con el propósito fundamental de salvar lo que se perdió, no solamente lo que Él ya rescató, sino que lo que se perdió. Es decir, el énfasis mayor de este pasaje está en el perdido, está en aquel que nosotros estamos hoy desconsiderando o despreciando. Y la primera tentación que puede surgir, producto de esta enseñanza que el Señor nos da, la primera tentación que puede surgir es despreciar a uno. Porque es solamente uno. Decimos, bueno, finalmente se va a perder uno, no es tan importante. Hay muchos más que están en la iglesia, hay muchos más que van a ser salvos. Se está perdiendo uno. Pero si miramos un poco lo que sucede hoy, en esta época, en este momento, en esta actualidad que vivimos, podríamos decir, mire hermanos, no se está perdiendo uno. Hay miles de personas que están muriendo sin conocer a Jesús. Y nosotros podríamos decir, bueno, es una población, en realidad no está muriendo una población importante, 70.000 personas o 60.000 personas no son muchas comparadas con 7.5 mil millones de personas en el mundo. Pero Dios no está mirando solamente al grupo de cristianos o al grupo de creyentes. El énfasis de Dios está en el perdido, el énfasis de Dios está en aquel que todavía vive en el pecado y le está dando la espalda al Señor. Ahí está el énfasis del Señor. Por eso es que tenemos que pensar, ¿estamos despreciando a alguien? Porque la tentación, como dije, es despreciar a uno porque es uno. O tal vez también la tentación es despreciar a uno porque ese uno es muy pequeño o porque no es nadie, decimos nosotros, ¿no? No es nadie, no es tan importante como y gastar un esfuerzo para ir por él. También la otra tentación podría ser peligrosa, despreciar ese uno porque, bueno, decimos, finalmente es un descarriado. ¿Por qué vamos a prestarle atención a un descarriado? ¿Para qué vamos a brindarle tanta atención y vamos a invertir recursos humanos y recursos económicos para ir por uno? Hoy es domingo. Un día como este Jesús entraba a Jerusalén. Un día como este Jesús lloró por Jerusalén. Un día como este Jesús estaba pensando que aquellos que estaban en la ciudad de Jerusalén, aquellos perdidos, Él entró no para mostrarse a los religiosos, Él entró para mostrarse a los perdidos, para que aquellos que no le conocen, le conozcan. Ahora, el asunto es que
no se puede salvar lo que ya está salvado. Es decir, si tú eres una persona que tienes a Cristo en tu corazón, tienes que estar tranquilo. Ya tienes a Cristo, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes al Señor en tu vida. Ahora, el Señor está buscando a aquellos que no están perdidos. Y tú dirás, pero esta palabra entonces no es para mí. No, sí es para ti. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad, nuestra responsabilidad, la responsabilidad de la iglesia es tener el corazón de Dios, de mirar a aquellos que aún están perdidos. Es decir, ellos no quieren ser rescatados porque no se puede rescatar a nadie que no lo solicite. Dios está esperando que ellos soliciten. De la misma manera que alguna vez tú solicitaste al Señor, Señor, ven a mí, entra en mi corazón. Él vino y entró en tu corazón. También Dios está esperando que aquellos que no le conocen, le conozcan. Ellos están esperando que ellos le soliciten al Señor o se den cuenta de que están en una situación de riesgo y solamente con la ayuda de Dios puedan salir de donde están, en ese mundo de oscuridad. El tema es que hay quienes no saben que están perdidos. Ese es el gran problema. Hay personas que no saben que están perdidos. Y Jesús sabe esto, Dios sabe esto. La historia de la humanidad se desarrolla en dos grupos de personas. Los que están perdidos y los que ya están salvados. Los que están perdidos y los que están salvados. Voy a ir un poquito para atrás y voy a decir, una cosecha ya pasó. En el Nuevo Testamento se decía que Jesús venía. Cuando Jesús vino a cosechar lo que estaba anunciado que iba a cosechar. No pudo cosechar, Él venía por su pueblo. Como no pudo cosechar de su pueblo, en la primera venida, entonces Él cosechó de donde no había. Por eso es que dice la palabra que nosotros somos un pueblo que no éramos un pueblo de Dios. Somos injertados. Pero Él estaba pensando en nosotros. Él vino a rescatar primero a su pueblo, pero como su pueblo lo despreció, su pueblo creyó que nosotros no estamos perdidos, nosotros tenemos palabra, nosotros tenemos luz. Pero Jesús dice, no, ustedes están ciegos. Y no solamente ciegos, están sordos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿a cuál de los grupos nosotros pertenecemos? ¿A los perdidos o a los salvados? Si pertenecemos a los perdidos, necesitamos saber que estamos perdidos. Y si pertenecemos a los salvados, necesitamos saber que hay perdidos y que tenemos que ir por ellos. Hay una búsqueda incansable de parte de aquel que busca, que es el Señor, que cada segundo, cada minuto, y que cada hora, y que cada día de la semana, y que cada mes del año, y que cada año, Él está pensando en los perdidos. Él está pensando permanentemente. ¿Cuántas personas entienden verdaderamente que Jesucristo ha venido al mundo? ¿Cuántos están entendiendo que Dios es el Dios del universo y que Él envió a su Hijo para que muriera por ellos y entregara su vida en la cruz del Calvario y derramara su sangre e hiciera tremendo sacrificio para poder alcanzarle? Mucha gente todavía no sabe eso. Hay personas que no saben siquiera quién es Jesús, no entienden el nombre Jesús, no entienden el concepto de salvación. Ahora, pareciera ser que la gente no tiene dificultad en aceptar al niño Jesús del pesebre, porque celebran la Navidad. Ahora, tampoco hay dificultad para entender que Él vino y murió en la cruz. Pero muchos tienen dificultad para entender por qué murió en la cruz. ¿Por qué ese hombre se dejó matar en la cruz? ¿Por qué si era tan bueno se dejó matar? ¿Por qué murió en la cruz? Es muy difícil. Para algunos es fácil entender. Sí, murió. Hubo un hombre que murió en la cruz. Sí, hubo un niño que nació en un pesebre y era el Mesías de los judíos. Pero ¿quién entiende lo que Él hizo realmente? Él lo hizo por los perdidos. Él lo hizo para que entendamos el corazón de Dios. Y el deseo de Dios es que entendamos el propósito que Él tiene, que es salvar a los perdidos. Como iglesia no podemos perder el norte. No podemos perder la orientación. Por alguna razón, Jesús está buscando entregar el regalo que el Padre le dio, que es la salvación. Ahora, Él encuentra ciertos obstáculos en entregar el regalo de la salvación. Porque hay 99 ovejas. Pero Él está buscando a la perdida. Y las que están en el redil podrían decir, hey, nosotros estamos aquí, Señor, ¿por qué te vas? Quédate a cuidarnos a nosotros. Pero Él va por una. Esta es la historia del hijo pródigo también.
Está el hermano que está en la casa y el hermano está un poco celoso. ¿Por qué el padre hace una fiesta al hijo que estaba perdido? Pero el interés de Dios está demostrado que está en los perdidos. Él ama a los perdidos. Se hace evidente el hecho que Él está ofreciendo su vida y nos está recalcando la idea de que Dios se ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante. ¿Por qué es tan difícil entender esto? Para nosotros permitir que Jesús nos encuentre. ¿Por qué es tan difícil entender que Jesús está buscándonos fervientemente? ¿Por qué es tan difícil entender esto? Imagínese esto. Hay una persona que tiene un cheque por $1.000.000 y está buscándolo a usted. ¿Qué tan difícil sería encontrarlo a usted? Si usted supiera que por los medios de comunicación se está mencionando su nombre y dice, hay un cheque a favor suyo que tiene $1.000.000 y usted es el poseedor de ese billete, solamente tiene que ir y tomarlo y cobrarlo, es suyo. ¿Cree usted que se estaría escondiendo? Pues no se escondería nadie así, ¿no? Sin embargo, a pesar de que Jesucristo tiene algo muy valioso para entregarle, el que está perdido no sabe que está perdido, no sabe que tiene un regalo grandioso para entregarle, no sabe que hay algo hermoso que Dios quiere darle. Jesús quiere que te encuentres con Él para darte el regalo. Ahora, ¿qué hace el Señor entonces si no nos damos cuenta que estamos perdidos? Él viene a nosotros. Esta es la historia de la parábola de la oveja perdida. El pastor no se queda en el redil. El pastor no se queda diciendo, bueno, algún día va a volver, algún día cuando le vaya mal va a volver, algún día quizás se va a dar cuenta, va a entender, le va a arreglar la cabeza y va a volver, y ahí estaba esperando. No, el pastor salió a buscarla. Ahora, los publicanos eran judíos cobradores de impuestos para Roma, despreciados por sus paisanos. Eran despreciados porque cobraban impuestos y encima eran usureros. La mayoría abusaban de esos impuestos y eran judíos que trabajaban para los romanos. Es decir, extorsionaban a sus propios hermanos, a sus propios paisanos. Y Jesús iba a comer con ellos. Jesús iba a comer con gente que cobraba altos impuestos, que extorsionaba, que abusaba. Y los religiosos decían, ¿por qué se junta con ellos? Los criticaban por comer con publicanos y pecadores. Ahora, la razón por la que Lucas menciona que publicanos y pecadores venían es porque quiere que entendamos que podemos encontrarnos con Jesús donde estemos. Él viene a nosotros. Recuerdan que Jesús fue a Zaqueo, no Zaqueo Jesús. Fue Jesús quien fue a la casa de Zaqueo. Fue Jesús que pasó por debajo del árbol. Y fue Jesús que fue a la casa de Zaqueo. No fue Zaqueo que fue a la casa de Jesús. Es decir, Jesús viene a buscarnos. Mientras Jesús está buscando, Él está buscando y dice, ¿dónde están los perdidos? Los está buscando. Él te está buscando ahora. Él está buscando tu vida. Y tú dirás, pero yo ya fui encontrado por Él. No lo sé, eso lo sabes tú. Tú solamente sabes si Él realmente te encontró. Tal vez todavía no te has dejado encontrar. Todavía no sabes que estás perdido. Todavía crees que estás bien, pero no te das cuenta que estás perdido, porque sin Dios estás perdido. Dice la Biblia que mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos, Mateo era un cobrador de impuestos, llegaron y comieron con él y su discípulo. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a su discípulo, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y Jesús le responde, ¿no son los sanos los que necesitan médico? Sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico. No, los sanos no necesitan médico. Son los enfermos, son los perdidos. Vayan y aprendan lo que significa esto. Fíjense, vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que le pido a ustedes es que tengan misericordia de los que están perdidos. No podemos olvidar, a pesar de la pandemia, los perdidos. No podemos dejar de orar por ellos, aunque no estemos cerca. No porque no vayamos al barrio, porque no hagamos evangelismo. No tenemos que dejar de pensar en los perdidos y ahora solamente pensemos en nosotros de manera egoísta. Tenemos que pensar en aquello, porque hay personas que en el mundo se sienten winner, ganadores. Y hay otros que se sienten loser, perdedores. Ahora, la cruz nos exige a nosotros como pecadores venir a Jesús o Jesús vendrá a nosotros. Si tú no vas a Jesús, Él va a venir a ti. Y la Biblia muestra que Jesús fue a ellos. Jesús entró en la vida de Zaqueo.
¿Dónde estaba? Le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, voy a tu casa hoy. Es necesario que repose en tu casa. Zaqueo descendió y lo recibió con gozo. Yo imagino a la oveja perdida. Vamos por la historia de la oveja perdida. Cuando el Señor la encontró, no si la oveja pudiera hablar. Pero esa oveja es solamente una representación. Esa oveja eres tú, esa oveja soy yo. Un día nos encontró y nosotros dijimos, Señor, gracias por habernos encontrado. Gracias por haber venido hasta mí. Yo nunca podría haber encontrado, Señor, pero tú viniste a mí. El pecador sabe, el pecador tiene que entender que Jesús le anda buscando, ¿no? Que Jesús está buscando y que en algún momento Él va a venir a nosotros porque el pecado nos ha separado. El pecado nos ha separado. Nos estamos escondiendo o simplemente no entendemos la idea de cómo un Dios tan santo puede recibir a una persona pecadora tal y como está. La idea es que mucha gente piensa que primero tiene que cambiar su vida y luego encontrarse con Dios, pero es justamente lo contrario. No tienes que cambiar tu vida. Así como estás, tienes que llegar al Señor. Así como estás, tienes que darle tu vida a Cristo. Así como estás, tienes que procurar y decir, Señor, ¿dónde estás tú? Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y si tú levantas tu mano, Él vendrá a ti. Y si levantas una oración, Él vendrá a ti. El pecado y el mundo procura alejarte de Dios. De la misma manera que la oveja perdida, alguna razón la llevó. Quizás mejores pastos, quizás mejores campos, quizás algún arroyo cercano, el olor al agua. Eso lo habrá alejado a la oveja. ¿Qué te está alejando a ti? Estás comiendo pasto, estás bien, sientes que está bien, pero estás perdido. No te das cuenta que estás perdido. La oveja no sabía que estaba perdida. Creyó que estaba bien, tenía agua, tenía pastos, parecía que estaba sana, no la atacó nadie, pero el pastor está buscándolo. Hay un pastor que te busca con compasión. Hay un pastor que te está buscando. Y yo creo que ese es el momento, hoy es el momento que tenés que decirle, Señor, aquí estoy yo. Dile al Señor con todo tu corazón, Señor, discúlpame por haberme apartado de ti. Porque yo sé que viniste para salvarme a mí. Y una vez que me salvas, ahora me enseñas lo que yo tengo que hacer por otros. Esa es la historia de la compasión de Dios por el perdido. El Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido, tú estabas perdido. Ahora ya no lo estamos, pero hay miles de personas, millones de personas que todavía están perdidos. Y es mi responsabilidad, tu responsabilidad, ir por ellos, orar por ellos, clamar por ellos, gemir por ellos, llorar por ellos. Es nuestra responsabilidad como hijo de Dios y como iglesia. Que Dios ponga compasión y amor y te haga sentir lo que Dios siente por los perdidos. Amén. Quiero orar por tu vida. Señor, te doy gracias en esta tarde. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos también que están del otro lado. Mi oración es que ellos comprendan el corazón de Dios. Que ellos puedan valorar a las personas y no discriminarlas. Que entiendan el concepto del amor del corazón de Dios. Que no desprecien a nadie porque es uno, porque es pequeño o porque está descarriado o por tal o cual razón. Señor, que ellos entiendan que aquellos que están perdidos no lo saben, pero que sientan la compasión para orar o ir por ellos a llevarle el poderoso mensaje del Evangelio. Querido amigo, querido hermano, yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús y deseo que te transforme en una persona que tenga el corazón de Dios, el corazón del pastor que busca al perdido. Y cuando digo el corazón del pastor, no estoy refiriendo más que tienes que ser necesariamente pastor. El corazón del pastor lo tiene cualquiera. Cualquiera que tenga pasión por los perdidos. Y Dios te da a ti esta palabra esta tarde. Recíbela en el nombre de Jesús y que Dios ilumine tu vida. Y que Dios también sane tu corazón y sane tu cuerpo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Gracias amigos por estar en este espacio de Vida para Todos. Una vez más, desde San Isidro, Costa Rica, el pastor Federico Núñez le agradezco por estar aquí. No olvide darle like, ¿sí? Si les gustó el video, compartirlo y suscribirse al canal de YouTube, ¿sí?
en el canal de YouTube Federico Núñez Pastor. Ahí están todos los videos de todos los días, ¿sí? Estamos luchando por la vida, recuerden. Estamos frente a una pandemia y estamos luchando por la vida. Por eso es que le hemos puesto este espacio Vida para Todos. Y si queremos vida para todos, quédate en casa. Este es el consejo. Dios te bendiga.